Un verdadero gusto, mis hermanos, compartir con los santos de la iglesia esta enseñanza bíblica. Vamos a continuar esta serie de estudios, las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a estudiar la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Hermanos, Tiatira era la ciudad más pequeña de las 7 ciudades que describe Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. De estas iglesias que se asentaban en estas principales ciudades de lo que antiguamente se conocía como el Asia Menor, esta era la más pequeña, Tiatira. Pero el Señor le dirige la carta más larga de todas. Hermanos, aquí podemos ver en esta gráfica lo que antiguamente era la ciudad de Tiatira. Vamos a empezar este estudio. Voy a leer brevemente el contenido de esta carta, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 28. Dice así en la versión Reina Valera de 1960, la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, y que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras de amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Él le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, que no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta allí la palabra del Señor. Vamos a ir desarrollando el estudio de este tema, la iglesia en Tiatira. Dice el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Como hemos venido estudiando, este ángel hace referencia al pastor, al obispo, al líder espiritual encargado de la obra. Aquí claramente dice la palabra del Señor, así lo declara la Escritura. El Hijo de Dios es el que hace mención a estas palabras. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Es decir, el mismísimo Señor Jesucristo envía este mensaje a la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Esa era la característica que le daba el apóstol Juan en la visión que tuvo cuando vio al Señor Jesucristo. Respecto a este tema de los pies semejantes al bronce bruñido, dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y el pisar el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Vemos aquí, hermanos, las características físicas que el apóstol Juan describe del Señor. Esto de los pies ceñidos, perdón, los pies semejantes al bronce bruñido, es una semejanza de la autoridad que tiene el Señor sobre las naciones, sobre el mundo entero. Dice en el versículo 20 al 23 lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Lo mismo que el Señor le dijo a la iglesia en Pérgamo: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Algo similar a lo que nosotros estudiamos la ocasión pasada en la iglesia de Pérgamo. A través de la doctrina de Balaam se comía comida que era tributado a los dioses falsos, ídolos, y no solo eso, sino que la fornicación, una relación prohibida por la palabra del Señor, era una práctica común y corriente, era algo normal. Lo mismo pasaba con Jezabel. Jezabel, hermano, es aquella archienemiga que tuvo el profeta Elías en el pasado, ¿no? La mujer de Acab, un hombre sin pantalones, que en ese tiempo era rey de Israel, ¿verdad? Y que prácticamente lo amaniotaba, lo tomaba por títere, y hacía y deshacía y nadie le ponía un pare, hasta que se topó con Dios. Esta Jezabel, que era una pitonisa, una bruja, ejercía como profetisa. Aquí, en el detalle de esta diapositiva, he puesto lo siguiente: Jezabel puede ser un seudónimo para aludir a cierta mujer que ejerció influencia en la iglesia de forma similar a cómo Jezabel influenció a los judíos del Antiguo Testamento. Ustedes saben que Jezabel tenía un pelotón de profetas a su orden, quienes prácticamente tenían sus dominios sobre el pueblo, y el único que los enfrentaba, porque era el único vivo, era Elías, Elías de Tisbel, tesbita, el siervo del Señor, un varón de Dios, un profeta de Dios, que los enfrentó de una forma férrea. Respecto de Jezabel, sin que nosotros perdamos esta cita bíblica, vamos al Antiguo Testamento, vamos a Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 25 al 26. Dice aquí la palabra del Señor: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Es decir,
La influencia de Jezabel en los hombres era una influencia mala, negativa. Jezabel se enseñoreó de su marido Acab, un hombre, como les decía anteriormente, que no tenía autoridad sobre su mujer. Este no gobernaba bien su casa. Y esta mujer hacía como le parecía, ¿no? Persiguió al profeta Elías al punto de que quería matar. Jezabel se podría decir, hermanos, que en el tiempo se volvió un espíritu inmundo. Su enseñanza era una enseñanza diabólica. Hermanos, comer comida, valga la redundancia, que era sacrificado a los dioses, a los ídolos, era algo que ante los ojos de Dios estaba mal. Fornicar, tener relaciones sexuales antes de casarse, también es una relación que la palabra del Señor la censura. Jezabel es un espíritu inmundo. Incita a fornicar, incita a comer cosas que han sido sacrificadas a los ídolos. Algo muy similar a lo que pasaba con un grupo de hermanos en la iglesia de Pérgamo, que seguían la doctrina de Balaam. Aquí podemos ver en la gráfica lo que podría ser Jezabel, ¿no? Una mujer que era autoritaria, una mujer que había tomado un lugar que no le correspondía, porque el rey era Acab, no ella. Las consecuencias para Jezabel son las siguientes, según lo que describe la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, siguiendo el estudio, versículos del 22 al 24. Primero, Dios la abomina, la rechaza a ella y toda su enseñanza, pero en el versículo 21, para entender el contexto, en su misericordia Dios le da la oportunidad para que se arrepienta. Es decir, una oportunidad más. Pero esta no quiere arrepentirse de su fornicación. Quiere seguir cometiendo relaciones sexuales que son prohibidas por Dios. La fornicación es un acto sexual que es censurado por Dios, al igual que el adulterio, al igual que el incesto, al igual que el sexo homosexual. Todo eso el Señor lo reprueba. Dice aquí, he aquí yo te arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A ver, vamos a estudiar las consecuencias para Jezabel. Primero le dice que porque no se arrepiente de su fornicación, la va a arrojar en cama. La cama que hace mención la palabra del Señor se refiere al lecho de un enfermo. Dios la juzgaría a través de una enfermedad. ¿Qué enfermedad? No se sabe, pronto puede ser una enfermedad venérea, porque como estaba cometiendo este pecado, la fornicación, sin duda alguna, digo yo, asumo que se pudo haber enfermado con alguna enfermedad venérea. Tener relaciones sexuales con tantas personas, eh, a todas luces nos da a entender de que de pronto fue afectada por una enfermedad de transmisión sexual. Dice que Dios la iba a postrar en cama, la iba a arrojar en cama. En la versión
Dios habla hoy. Este mismo pasaje 22 y 23 dice, por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos y a los que cometieron adulterio con ella, si no dejan de portarse como ella lo hace. Les enviaré grandes sufrimientos y a todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo de la mente y del corazón, y cada uno de ustedes les daré según lo que hayan hecho. Es decir, el Señor aquí ya prácticamente la está castigando, la está juzgando. Dios le dio la oportunidad por su misericordia de que se arrepienta. Pero como no se arrepiente de su pecado, la fornicación, la arrojó en cama, la sometió a una gran tribulación. Yo quisiera ver brevemente cómo fue el final de los días de la Jezabel del Antiguo Testamento. Y vamos a Segunda de Reyes, por favor, vamos a la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Yo quisiera que podamos leer este pasaje bíblico en la versión Reina Valera contemporánea. Dice aquí, después de Jehú se fue Jezabel y se fue Jezreel y cuando Jezabel lo supo, se pintó los ojos con antinomio y se atavió la cabeza y se asomó a la ventana. En el momento en que Jehú entró a la ciudad, ella gritó, ¿cómo le va Sirín, asesino de su rey? Jehú levantó la vista hacia la ventana y dijo, ¿hay alguien allí que esté de mi parte? Dos o tres eunucos se inclinaron hacia él y les dijo, arrójenla al suelo. Ellos la lanzaron por la ventana y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú la arrojó. Luego entró y comió y bebió, y más tarde dijo, vayan a ver a esa maldita mujer y sepúltenla, pues es hija de un rey. Pero cuando fueron para sepultarlo, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de sus manos. Volvieron entonces a decirle esto a Jehú, y él sentenció. Esta es la palabra de Dios pronunciada por medio de su siervo Elías el Tisbita, cuando dijo, en el campo de Jerel, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel. Y allí en el campo de Jerel, el cuerpo de Jezabel será semejante al estiércol en el suelo, de modo que nadie podrá recogerlo. Ha de ser de las muertes más terroríficas que hayamos podido leer en la palabra del Señor. El fin de los días de Jezabel fue de los peores, realmente de los peores. Jezabel fue arrojada por una ventana, a lo que cae producto del impacto con el suelo, su sangre salpica sobre la pared y sobre los caballos. El que cometió esta situación fue Jehú. Este hombre fue a servirse sus alimentos, comió, bebió. Cuando se acordó de la sepultura de Jezabel, ya Jezabel prácticamente estaba hueso, no había carne porque los perros se la habían consumido. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 2 y vemos por la palabra del Señor que en el versículo 22 dice, he aquí yo te arrojo en cama y en gran tribulación a los que ella adultera. Es decir, no solo Jezabel
va a pagar las consecuencias de sus malas acciones, sino todos sus seguidores. La cola de seguidores que tiene Jezabel van a pagar las consecuencias de sus malas acciones. Todos sus seguidores pagarán las consecuencias. Pagarán las consecuencias. Dios dará el merecido que corresponda para cada quien. Hermanos, hay un dicho que popularmente se conoce como el diablo paga mal a quien bien le sirve. Todos aquellos que son seguidores de Jezabel, de ese espíritu inmundo, todos aquellos que aún consumen comidas que son rendidas en culto a los dioses falsos, a los ídolos, todos aquellos que se atreven a cometer actos sexuales que son prohibidos por la Biblia, les esperan graves consecuencias, hermano. La palabra del Señor nos dice claramente, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Todos aquellos que siguen a Jezabel, siguen su enseñanza, algún día, hermanos, van a pagar las consecuencias de sus malas acciones. Algún día Dios les pagará conforme a sus obras. Y dice la palabra del Señor, y a sus hijos heriré de muerte, es decir, los va a matar. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, que Dios conoce todo de nosotros, hasta lo más íntimo, el Señor lo sabe. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 7, versículo 9. Salmos capítulo 7, versículo 9. Salmo 7, 9 dice la palabra del Señor, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Proverbios capítulo 24, versículo 12. Proverbios capítulo 24, versículo 12. Dice la palabra del Señor, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Es decir, hermano, aquí en estos versículos que acabamos de leer, nos revelan dos cosas. Número uno, Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Dios lo conoce todo. A Dios no le podemos venir con hipocresías, con fingimientos. El Señor no sabe cuál somos nosotros. Él nos reconoce. Con toda facilidad Él sabe cómo somos. Él ve el corazón. Número dos, Dios es justo. Dios le va a dar a cada uno conforme a sus obras. Hermano, lo que le espera a los sabidos, a los estafadores, a los embusteros, aquellos que se pasan de sabido y que se creen que se las saben todas, esos también van a pagar las consecuencias. Van a pagar las consecuencias. Y dice la palabra, habla de las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere Dios con eso? Dice, el Señor elogia al que es remanente fiel en la iglesia de Teatira. Los que no se habían contaminado con la doctrina de Jezabel y sus prácticas pecaminosas, a las cuales el Señor llama las profundidades de Satanás. Es decir, que comer comida que es rendida a los ídolos, que el practicar la fornicación es prácticamente conocer las profundidades de Satanás. Aquí vemos en esta gráfica cómo Jezabel prácticamente fue arrojada desde una ventana que quizás desde un piso muy alto prácticamente cayó como cuando caen las frutas de los árboles, se maduran, caen al piso y se destrozan. Así fue Jezabel. Ya para ir terminando este estudio, llevamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 26 al 29. Dice,
Antes de leer esta porción de la palabra, reflexiono en lo siguiente. Dios reconoce las virtudes de las personas. Dios reconoce las cualidades, valores, virtudes, los altos. Pero también el Señor nos hace un llamado a que debemos cambiar los bajos, los defectos, las malas prácticas, el pecado. Debemos arrepentirnos y cambiar. Pero aquí viene la promesa para aquel remanente fiel, para aquel remanente santo, al que venciere, versículo 26, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quemadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hay dos cosas que el Señor promete a esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Número uno, autoridad sobre las naciones. Salmos capítulo 2, versículos 8 y 9. Nos declara la palabra del Señor. Salmos capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos rápidamente, por cuestiones de tiempo, tengo que avanzar. Dice, versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Es decir, Dios ha prometido para todos aquellos cristianos fieles, santos, autoridad sobre las naciones, como promesa. Y número dos, la estrella de la mañana, que es la promesa de Cristo mismo. Esa es la promesa más grande. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice, yo Jesús, enviado mi ángel, para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos queridos, lo más grande que el cristiano puede obtener es la misma persona del Señor Jesús. Jesús es la promesa más grande para mi vida, para su vida, hermano. Usted quiere alcanzar esa bendición, esfuércese siendo fiel al Señor. Sea ese remanente, ese grupo de personas, ese pequeño grupo de personas que no se ha contaminado con doctrina falsa, que no ha seguido las cosas de este mundo, sino que ha sido fiel al Señor, ha permanecido en santidad. Que Dios te bendiga y te conceda esta bendición, hermano. Autoridad sobre las naciones y esa estrella de la mañana, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí la enseñanza bíblica.